Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy volvemos al Antiguo Egipto y esta vez lo vamos a hacer de la mano de tres investigadores, Lucía, Delia y Juan. Muy buenos días a los tres. Buenos días, Muy buena. muy Hola, buenas. ¿qué tal? Bueno, deciros que Lucía ya estuvo en la Fábrica de la Ciencia hace un par de años o así, más o menos, para hablar del proyecto Escribas del Reino Nuevo. Y hoy vamos a hablar también de este proyecto, pero de una actividad que están organizando en Luxor. Así que lo primero que vais a hacer es presentaros tú primero, Delia. Vale, bueno, pues soy Ana Delia González Jiménez, componente del proyecto Escribas de Reino Nuevo. Actualmente estoy comenzando a desarrollar mi tesis, mi doctorado en la Universidad de Granada, estudiando estoy estudiando el paisaje cultural y la memoria colectiva desde el antiguo Egipto a la actualidad, también en el contexto de Luxor. Y bueno, y participo en el proyecto desde el área de arqueología. Este año ha sido mi primer año y nada. ¿Y tú, Juan? Pues yo soy Juan Francisco Bermúdez Calle, soy doctor en arqueología y su cultura material, aunque mi tesis es sobre el Antiguo Egipto, pasa que en España no existe la egiptología como línea de doctorado. Y nada, trabajo en la Universidad de Granada, soy el responsable del Laboratorio de Arqueología de Campo y dentro del proyecto de los escribas del Reino Nuevo, pues mi segunda campaña ha sido esta. Estoy en el área de arqueología, me dedico al estudio de los materiales, a su fotografía, bueno, y a todo aquello que pues, sea necesario. Y tú ahora, Lucía, aunque ya te presentaste en su día, pero vamos a recordar a los oyentes, a los seguidores de la Fábrica de la Ciencia. Pues hola, buenos días. Bueno, primero daros las gracias por volver a contar con nosotros. Soy Lucía Díaz Iglesias Llanos. Yo me doctoré en la Universidad de La Laguna y desde 2020 trabajo en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, en el CSIC. En 2019 se puso en marcha este proyecto de Escribas del Reino Nuevo, que desde 2022 codirijo con mi compañera Ángeles Jiménez Higueras de la Universidad de Granada, que hoy no ha podido estar con nosotros. Un saludo allí. Bueno, yo soy Jorge Consulve, ya puesto a presentarse, ¿no? Bueno, los seguidores de la Fábrica de la Ciencia me conocen demasiado, quizás, pero bueno. Bueno, vamos a empezar precisamente hablando de en qué consiste la arqueología en comunidad, Delia. Bueno, pues la arqueología en comunidad es un enfoque, una forma de abordar la práctica arqueológica que busca poner a las comunidades locales que conviven o que se vinculan con el patrimonio arqueológico que estudiamos en relación. Consideramos que es una forma de aproximarse a la arqueología poniendo a las comunidades en el centro y haciendo como una forma de crear conciencia patrimonial, fomentar el interés por el patrimonio arqueológico y hacer también que las comunidades que conviven con este patrimonio eh, sean productoras del propio conocimiento arqueológico. Es algo que hemos comenzado a desarrollar en el proyecto, puedo hablar un poco Sí, sí, de sí, esto. parece sí. Por ejemplo, una forma de hacer arqueología en comunidad también es hacer actividades de divulgación, eh, actividades en las que participen las comunidades locales y creemos que es un enfoque que es especialmente relevante en el área donde llevamos a cabo el proyecto, ya que la zona de Luxor tiene unas comunidades locales que han tenido unos vínculos con ese patrimonio arqueológico muy intensos y muy diversos. Por ejemplo, yo creo que podríamos decir que la gran mayoría de la población que actualmente vive en Luxor se dedica o bien a la arqueología, a la excavación y tal, o bien al turismo. Y así como, por ejemplo, también en la necrópolis donde llevamos a cabo el proyecto, hasta hace 20 años había un poblado local que, que reutilizaba las tumbas del Antiguo Egipto como vivienda.
Entonces, todo este tipo de vínculos creo que hace que sea muy necesario que se establezcan actividades y formas de hacer arqueología que fomente una concienciación patrimonial. Lo que has dicho es muy interesante porque a veces cuando van los turistas sobre todo a la zona de Luxor, ¿no? Y ven de lejos las excavaciones cuando están trabajando, ven muchísimos obreros allí que son importantísimos para estos trabajos, ¿no? Si no fuera por ellos sería casi imposible poder trabajar en los yacimientos arqueológicos. Y, y todos estos obreros tienen familias, tienen hijos, supongo, o casi todos tienen hijos, y entonces vosotros organizáis, por ejemplo, Lucía, vosotros organizáis actividades para concienciar a la gente de que el patrimonio que tienen allí es importantísimo y que tiene futuro, ¿verdad? Sí, bueno, la arqueología en comunidad tiene varias vertientes o varios tipos de actividades para involucrar a las comunidades locales. Una, por ejemplo, son las entrevistas, ¿no? Lo que decía Delia de hacerles partícipes del conocimiento, integrarles. Esto todo empezó con una idea de Angie en 2023 de hacer entrevistas a distintos grupos que trabajaban vinculados a la excavación, por ejemplo, a los trabajadores locales. O sea, pretendemos ir más allá de las relaciones puramente laborales, que son las que se suelen establecer, ¿no? De tener unos trabajadores a los que se les paga por unos servicios. Pero empezamos con una serie de entrevistas, entrevistando a los trabajadores, a distintas eh, cargos dentro de la excavación, por ejemplo, el RAIS, los inspectores, luego a trabajadores del hotel en el que nos alojamos para ver un poco cuál era su vínculo con el proyecto, desde cuándo llevaban trabajando, qué sentían que aportaban ellos, qué ganaban y qué aportaban, ¿no? O sea, un poco ver los lazos recíprocos. Esto lo hicimos en 2023 y poco a poco fue surgiendo la idea de involucrar también a las familias, como tú dices. No solo están los trabajadores, hay toda una red de comunidades locales con familias numerosas, ¿no? Y queríamos hacerles un poco partícipes, que los padres pudieran enseñar a los niños, a sus familias, también intentar que participaran las mujeres, el trabajo que vienen desempeñando. Entonces, pensamos esta actividad como con varios hitos. Primero, hacer una presentación con PowerPoint en una biblioteca local que nos acogió y nos abrió las puertas. La verdad es que todo el personal del Ciban Mapping Project, la biblioteca del Ciban Mapping Project se portó fenomenal con nosotros. Nos permitieron usar todas sus instalaciones, nos ayudaron en la actividad. Organizamos primero una especie de presentación bilingüe en inglés y en árabe con traducción simultánea que iba haciendo una de nuestras inspectoras, Iman Hajjaj, donde la presentación era muy breve porque allí había niños de todas las edades, ¿no? Entonces, desde bebés hasta los más mayores adolescentes, las mujeres, los trabajadores, el personal del Servicio de Antigüedades que colabora con el proyecto, ¿no? Y entonces, durante 10-15 minutos se expusieron un poco cuáles son los objetivos del proyecto, las distintas actividades que realizamos en las áreas de epigrafía, conservación y arqueología, para luego ir como dejando pequeñas miguitas en relación a un juego que preparamos a continuación. em, que consistía en reproducir cómo era una excavación en unos grandes contenedores de arena. Igual Juan nos puede explicar también un poco cuál fue, Sí, fue sí, la ahora. dinámica y los objetivos, ¿no? Para que los niños, bueno, que los padres enseñaran primero a los hijos un poco cómo es la tarea que organizábamos. Y que luego fueran los niños los que fueran haciendo la excavación, encontraran unas piezas que habíamos dejado escondidas, que fueran recomponiéndolas, que aprendieran cuál era el método arqueológico, cómo se restaura. Esa era un poco la idea que había detrás de esta actividad, que organizamos en 2025, el año pasado. Juan, entonces, por lo que me está diciendo Lucía y también lo que ha comentado Delia, estáis sembrando, ¿no? Para el futuro. Hombre, yo creo que sí, creo que fue además son un tipo de actividades muy bien acogidas por la comunidad, porque es como poner en valor su forma de vida, su trabajo, Ujú. porque apuntabas que sin estos trabajadores egipcios,
sería muy difícil, ¿no? El trabajo. Pues yo pienso, no es que solo fuera difícil, es que no debería de existir ese trabajo. Me refiero, no dejamos de ser gente en una tierra que no es la nuestra y estamos ayudando por un interés por la investigación, estamos ayudando a su puesta en valor, a su conocimiento, a su descubrimiento en muchos casos, pero esto no se entiende sin la gente que vive allí. Es decir, para ellos es su paisaje, para ellos es su zona donde viven, es su día a día, es su tierra. Sí, ya, pero que no solo la vean como algo que les puede dar una forma de vida, es decir, económicamente hablando, sino que lo tienen dentro de su cultura, dentro de sus mitos, dentro de su todo, de su todo. Entonces, que nosotros lleguemos, abramos las puertas, derribemos muros, como ha dicho Lucía, no solo una relación laboral, sino buscar implicarnos más, ¿no? Buscar que el proyecto no se sienta como una zona de una fábrica que vas, fichas, trabajas tus 8 horas y vuelves a tu casa, sino como que se entienda un poco la profundidad de todo, de lo que supone el patrimonio y de lo que supone los trabajos que allí se elaboran. Entonces, el poder que un niño pequeño vea cómo, a qué se dedica su padre, vea qué hace su padre, que no es que no lo sepa, pero que lo vea a través de los ojos de los investigadores de otros países que vienen y que lo ponen en valor y que dicen lo que hace su padre y que encima te hacen una actividad donde puede tu padre excavar contigo y enseñarte, porque el juego no solo aprendizaje, también crea recuerdos. Y ese recuerdo en esas familias creo que ha dejado una semilla que es única, que se hablará, que se comentará y que estoy seguro de que se echará de menos en el sentido de que buscarán que sea una actividad que se repita. Y vamos, por nuestra parte también. Porque precisamente eso último que has dicho es una actividad que se ha organizado, pero tenéis pensado, entiendo, que de repetirla, ¿no? ¿Delia? Sí, que queremos que esta sea la primera vez que se hace, pero que sea algo continuado, porque además ha sido la primera vez que se ha hecho este tipo de actividades en la zona de Luxor. O sea, si bien la arqueología en comunidad y este tipo de prácticas sí se ha desarrollado en otras zonas de Egipto, en Luxor es la primera vez que se hace y creemos que es especialmente importante pues que se siga haciendo y, y- y instamos y fomentamos a que se haga desde todos los proyectos. Juan, ¿podrías entrar en más detalles de lo que son las actividades que organizáis? Porque habéis dicho que, como Lucía ha dicho, que, bueno, pues escondéis una serie de objetos y lo tienen que, pero realmente se parece mucho a lo que es la actividad arqueológica en sí. Hacemos, bueno, todo depende de la proyección, es decir, de la perspectiva en este caso. Para un niño, pues sí se puede llegar a parecer, porque al final estamos intentando replicar un pequeño yacimiento en un cajón lleno de arena. Es un trabajo que comienza mucho antes, porque nos lo tomamos en serio, buscamos cerámicas que sean parecidas a las que nos encontramos en el yacimiento, que no es difícil encontrarlas allí en Egipto, porque lo que nos lleva a este nexo, ¿no? Al final de la forma de producir la cerámica. Replicamos parte de las pinturas de la cámara funeraria y sacamos como unos trozos, pues básicamente estaban replicando el trabajo que hacíamos en la propia tumba, ¿no? Esa de limpieza, de recuperación, de sacar escombros, de recuperar los fragmentos y hacer un puzzle, pues ellos también lo hacían. Ellos encontraban su cajón de arena, sus cajones, tenían todo el instrumental, tenían herramientas, tenían brújula, tenían norte, tenían su escala, su cámara de fotos, todo para que llegaran y empezaran a excavar con sus herramientas y podían sacar escarabeos, podían sacar fragmentos de cerámica, que claro, como eran fragmentos, que objetos que habíamos roto nosotros previamente, pues podían encajar entre sí. Entonces podían hacer su trabajo también de reconstrucción y los paneles, los fragmentos de las pinturas, que chulísimo, pues van reconstruyendo las escenas. Ve a los padres cómo le explican, cómo les dicen, esto así no, esto así, empieza por aquí, ves cómo se coordinan, ves cómo se juntan familias que no digo que no se juntaran, pero no sé hasta qué punto esta actividad, al ser pionera en este sentido, pues está generando unos vínculos, está generando
pues es una casuística que de otra forma no se estaría dando. Estoy seguro que muchos de esos niños en un futuro terminarán trabajando para expediciones, para campañas, para proyectos de excavación o de restauración o de lo que sea en Egipto. Pero esa actividad lúdico con la familia, creo que lo positivo era eso, porque ya no solo excavaban los niños, no es que solo pusiéramos los cajones para los niños, eran las familias las que estaban allí. Sí, estaban los padres, los hijos, los hermanos, los sobrinos, estaban allí y estaban todos pues decidiendo cómo excavar, cómo no excavar, los padres se reían. Esto es así, el niño preguntaba por qué, otros iban metiendo las manos porque lo que querían era sacar los objetos, ¿sabes? Y decían, no, así no, hazlo así, con esta metodología, con esta forma. Después buscaban no la nuestra, sino también la de sus padres, como que buscan, lo estoy haciendo bien, papá, ¿no? La aceptación, la aprobación. Sí, yo creo que es una actividad muy, muy bonita. Aparte, lo que iban encontrando, después decidimos lo que es los escarabeos, los objetos pequeños que se los podían llevar, repartimos. Vieron que había niños más pequeños, pues claro, excavaban menos que los grandes, porque al final los grandes iban como huevos de Pascua, ¿no? Iban cogiendo como locos. Una competición. Claro, cuando todos fuimos repartiendo, yo creo que estuvo muy bien. Después la cena, después hubo un momento incluso en el que estuvimos tocando una guitarra que apareció por allí, porque había una guitarra. Allí en el Cima Mapping Project, pues en la biblioteca había una guitarra. Empezamos a tocar la guitarra, empezamos a mezclar sonidos pues, de Egipto, de Andalucía, de todos lados. Yo creo que este tipo de actividades dan pie a situaciones que en el trabajo es imposible, porque en el trabajo vamos a trabajar. Entonces, aunque te lleves bien, aunque estés cordial, aunque haya un momento de broma, aunque haya un momento en el que hables, hay un momento más relajado, estás trabajando. En cambio, cambiar la ubicación, aunque seamos todos los mismos, cambiar el tipo de actividad, aunque esté relacionado con la arqueología, creo que es esencial. Porque Mira, al final creamos vínculos. os voy a contar una cosa que sí, tiene relación también con lo que estamos hablando. Yo, hace ya años organicé por primera vez la primera misión a la estratosfera, ¿no? Una sonda estratosférica con un grupo de chicos y chicas de cuarto de la ESO. Y era un grupo de 50, 60 en total. Pues de estos 50, 60, tres estudiaron ingeniería aeroespacial y los tres están trabajando hoy en día como ingenieros aeroespaciales. Uno está en la ESA y los otros dos están en empresas privadas. Lo digo porque fijaros en esa conciencia que se generó ahí, ¿no? De vamos a hacer esto porque es muy importante organizar este tipo de actividades, porque actividades hay muchas, pero que generen esta semilla, esta conciencia, que en el futuro estos niños se acuerden y que hablen de vosotros o de la experiencia y que acaben trabajando de eso, es importantísimo. Lucía, estáis haciendo un trabajo maravilloso, os lo digo de verdad. Bueno, la conciencia patrimonial, o sea, ellos, como dices, son la semilla y como han resaltado mis compañeros, ¿no? Los que van a custodiar ese patrimonio con el que conviven. Entonces, una cosa también bonita de la actividad es que al año siguiente, cuando volvimos a la biblioteca, nos habían dado unos compañeros de España muchos lápices y muchos libretas y entonces fuimos a hacer una donación de materiales porque pensamos que esta biblioteca realmente hace una labor súper importante en la comunidad, también como un espacio público donde los chavales pueden ir a consultar libros y habían instalado un cajón de arena. También, donde habían metido réplicas de objetos antiguos con la idea de volver a hacer la actividad con los chicos y con las chicas. Entonces vimos que era una actividad que les había gustado, que veían que tenía un futuro importante, ¿no? Esa semilla que se sembraba, que era una forma de aprender haciendo, de generar vínculos, de aprender conciencia patrimonial, de explicarles aspectos de historia. Entonces vimos que ellos mismos habían como adoptado y adaptado esa actividad. O sea que también fue algo que nos hizo mucha ilusión. Y Bueno, pues los trabajadores también, la verdad que al día siguiente nos dijeron que les había gustado un montón, que, que era la primera vez que se hacía esa actividad de cara a sus familias, que se habían sentido súper orgullosos de poder enseñarle a sus propios familias y a la comunidad local, ¿no? Pues el trabajo que desarrollan y se les veía como muy contentos. Bueno, pues desde la Fábrica de la Ciencia, bueno, os presto
esta ventana hacia el exterior para que podáis utilizarlo para estos propósitos, porque la verdad que personalmente me emociona porque yo lo he vivido de otra manera, pero lo he vivido también, poder eh, llevar al aula proyectos y algunos muy ambiciosos, como por ejemplo el proyecto de los satélites espaciales, satélites de verdad. Y la verdad es que me siento identificado con vosotros. Ojalá pudiese organizar algo el día de mañana también en Egipto. Es complicado, pero bueno. Pero ahora vamos a ir al yacimiento. Ahora no vamos a dejar de lado lo que es la arqueología en comunidad y vamos a ir al yacimiento donde estáis trabajando. Juan, cuéntame ese día a día, que eso a los seguidores de la Fábrica de la Ciencia les encanta escuchar, porque es como que virtualmente están dentro del trabajando con vosotros. Cuéntame el día a día del yacimiento. Has dado con el romántico del asunto, porque yo soy un enamorado. Nuestra mañana comienza temprano, comienza a las 5 de la mañana, todos los días, hasta los días libres, porque si queremos ver sitios al final, pero bueno, a las Una 5 cosa, una cosita solamente. Yo también viví esa experiencia. Estuve en C2 con la Complutense. Y recuerdo eso, levantarme muy temprano, que yo madrugar lo llevo muy mal. Y los sobrecitos de café con leche, que venía café con leche todo junto ahí, unos sobrecitos para tomarte la leche, café con leche rápido. Sí que, perdona. No, no. Pues eso, el desayuno, el montarnos en esperar a que venga la furgonetita que nos lleva a la tumba y ahí ya comienza mi día. Yo ya el trayecto de la furgoneta, que en nuestro caso son 10 minutos, no es más, para mí ya es mágico. Porque ya empiezan las primeras luces del día, porque ya empiezan los famosos globos, estos que hay en Luxor siempre, que empiezan como un rugido ensordecedor, pero después terminan siendo una estampa bonita. El subir a la cuesta, una cuesta porque la tumba estaba bastante arriba, una cuesta empinada, es decir, empezábamos la mañana con cardio, con alegría, pero llegar arriba, y es curioso porque yo en mi caso es la segunda campaña, es decir, no he dejado de ver así a grosso modo, unos 50 a 55 amaneceres desde esa tumba, desde la puerta de la tumba, pero que no faltábamos. Que toda la mañana, tanto Lucía, que llevará también por un porrón de años, todas las mañanas estábamos esperando a que amaneciera, a que asomara el sol al fondo para poder hacer las fotos. Es decir, yo tengo 60 fotos iguales, pero son días diferentes. ¿Por qué? Porque es que eso es un regalo. Es decir, ya comenzamos así. Con esto quiero decir que ya el cuerpo comienza, que yo trabajo a diario y que me gusta mi trabajo, pero que en Egipto como que trabajo uno más contento, porque ya empiezas así. Después, el contacto humano con la gente de allí, eso es fundamental. Es decir, ya desde el principio están muy metidos en su trabajo, pero no dejan la broma, tenemos caracteres muy parecidos, es decir, tienen humor ácido, muy bien, y ya es comenzar según el tipo de trabajo. Los que bajan al pozo, los que bajan abajo a la restauración y al tema de la epigrafía, pues se preparan sus arneses, sus cosas. Primero esperamos que estén en las luces para poder ver algo y bajan al pozo de excavación, al pozo funerario, perdón, y empiezan allí a hacer sus trabajos. Los que nos quedamos arriba, aunque yo alguna vez he bajado, pero yo normalmente estoy en la superestructura, que es la parte, pues la capilla, lo que era visitable, por decirlo así, de la tumba, pues ahí tenemos el laboratorio de campo. Pues allí depende. Los materiales que se van limpiando, los escombros que se van retirando de abajo, pues se van procesando y pues vamos trabajando. En este año, por ejemplo, hemos hecho el estudio de materiales. Pues primero el año pasado clasificamos, este año hemos hecho el estudio de materiales. ¿Qué conlleva? Pues tienes que crear una base de datos primero para poder clasificar los materiales. Siempre con la limpieza, ¿no? Clasificación y fotografía. También tienes que registrar, porque ya que no nos podemos llevar los materiales que encontramos a España, nos llevamos la fotografía, todo lo que podamos, ¿no? Toda la documentación que podamos. Salen linos, salen restos de momificación, salen restos pues, de animales, salen cerámicas, maderas, todo lo que salga, pues se va clasificando. Y este año, por ejemplo, hemos estado llamando a diferentes especialistas. Han venido diferentes especialistas en diferentes ámbitos, es decir, un ceramólogo, especialista en momificación, en restos momificados, especialista en epigrafía por un tema de una ostraca. Sí, diferentes especialistas que han venido también en lino, perdón, o en textiles, y estudian los elementos más en profundidad, porque
al final la gente que está en mi posición, un arqueólogo, egiptólogo en mi caso, pues sí, tenemos temas en los que somos más especialistas o más especializados, mejor dicho, pero hay en otros en los que pues estamos en un aprendizaje, ¿no? Al final uno entiende un poco de textiles, entiende un poco de momificación, pero cuando quieres estudiar en profundidad los diferentes materiales, pues necesitas que vengan especialistas en esos mismos. Entonces, pues la labor depende así. Normalmente tenemos muy poco tiempo, tenemos muchas actividades, tenemos que dejarlo todo cerrado, no podemos dejar flecos. Una vez que se cierre la tumba, los materiales no se vuelvan a investigar, la tumba no se vuelve a abrir. Es decir, todo lo que no hayamos extraído, todo el jugo que no hayamos sacado de esas naranjas se ha perdido, porque ya no volvemos a tenerlas. Entonces, pues dentro de los caos, dentro de que siempre pueden surgir altibajos, de que haya algo inesperado que te evite, o alguna visita incluso. Este año hemos tenido alguna visita muy interesante, como la del embajador, ¿no? Pero al final se va haciendo, se va cumpliendo. Entonces, el trabajo no es repetitivo, es un trabajo que a mí me gusta porque tienes que estar siempre pensando en solucionar problemas que surgen, porque a nadie es decir, no tenemos un laboratorio al uso. Si tú has fotografías donde en una nube de polvo. Es decir, que es que parece sencillo, pero no lo es. Sin una iluminación, sí tenemos iluminación, pero es que todo lo que tenemos allí tenemos que llevárnoslo. Es decir, tienes que, siempre estás pensando, si tienes un resto, tienes un cuerpo momificado, pues de unos 80 o unos 70 incluso, que tenemos alguno que era alto, en vida sería alto, ¿cómo le hacen una foto para que salga entero? Es decir, que son cosas que se van haciendo, que estuvimos Angie, en mi caso Angie, Delia y yo, que éramos los del ámbito de la arqueología, pero que todo va saliendo, todo sale el trabajo, es muy divertido, pero ya te digo, es que has dado con el romántico, es decir, a mí todo eso me encanta. Después, cuando quieres acordar, llega la hora de irte, no te quieres ir, pero llega la hora de irte, porque si a lo mejor por nosotros fuera, pues ya que estás un mes allí, estás hasta de mañana hasta la noche, pero no puede ser. Y de vuelta al hotel, ducha, comida, después por la tarde hacemos trabajo por lo que se llama de gabinete, lo que es dentro de un ordenador, pues un poco procesando todo lo que durante el día has trabajado para tenerlo fresco, pues si has hecho fotos, renombrarlas o revisarlas por si hay que repetirlas, porque tengo con el pensamiento de que llegará un momento en el que no puedas volver a la tumba. Entonces, si una foto sale en borrosa, y siempre hay el caso, porque después te juntas con un volumen de 700, 800 fotos y algunas salen borrosas, pues bueno, pero al final intentas llevarte todo lo que puedas y suma y sigue. Y un día y otro, y cuando quieres acordar, pues estás de vuelta en el avión hacia España y estás diciendo, qué pena, ya volveré. Esperar al año que viene. Os voy a confesar una cosa y no es broma lo que voy a decir. Uno de los momentos más maravillosos de la historia, la Fábrica de la Ciencia va a hacer 14 años ya en las redes. Y uno de los momentos más maravillosos de la Fábrica de la Ciencia fue cuando Lucía me dijo, y esto tú no lo sabes, Lucía, me dijo que podía saber, porque aquí yo soy un gran amante de la egiptología, evidentemente, ¿no? Si no, no diría esto, pero que se podía saber si un escriba era zurdo o incluso si era un aprendiz por el trazo de la escritura. Para mí eso fue maravilloso. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Cada uno puede pensar lo que quiera. ¿Tú qué opinas de esto, Delia? Bueno, yo soy del área de arqueología, pero yo creo que en el caso de el estudio que están haciendo los epigrafistas con las manos de los escribas y también el que hacemos nosotros con los estudios de materiales, yo creo que esto habla mucho de lo que es aplicar una buena metodología a la hora de estudiar nuestro pasado y que no es tanto lo que tiene, sino lo que hace con lo que tiene y el provecho que le saca a lo que estás estudiando. En el caso del trabajo de los epigrafistas lo puede contar mejor Lucía, es increíble el trabajo que hacen, pero por ejemplo en el caso de la arqueología, em, nosotros hemos estado trabajando con materiales que eran los restos que habían dejado otras personas que habían pasado ya por la tumba y ya habían excavado.
Es decir, hemos estado procesando materiales que no había querido otra gente y que eran los escombros y lo que no habían querido. Y sin embargo, hemos podido sacar, yo creo que estudios muy provechosos, muy exhaustivos y muy buenos de materiales que otra gente no quería. Entonces, yo creo que lo importante aquí no es lo que tienes, sino lo que haces como investigador y como científico con lo que tienes, ¿no? Bueno, pues Lucía, cuéntanos, dentro de lo que se pueda contar, cómo ha ido, si no la última, porque últimamente estoy hablando con varios directores y directoras de yacimientos arqueológicos, me han dicho, no, hasta que no se publique no podemos decir nada y tal, pero aunque sea la campaña anterior, ¿cómo fue? Bueno, como ha explicado Juan, ¿no? El trabajo tiene como dos áreas. Nosotros estamos en la cámara funeraria. En total son 20 metros bajo tierra, entre que bajas al pozo, que son 10, luego el pasillo descendiente, que son otros 10 metros ya con escaleras y todo. Y estamos en un espacio de 3x4. En las dos últimas campañas nos hemos centrado en la cámara funeraria de Useramón, que era el Visir, o sea, el segundo después del rey, y hemos estado haciendo principalmente abajo restauración y epigrafía y documentación. Esta es una cámara funeraria, como digo, es un espacio pequeño, em, que tiene unas composiciones muy peculiares porque Useramón se está llevando a la sala que le rodearía para el más allá, las mismas composiciones que usan los reyes en sus tumbas en el Valle de los Reyes. Son textos cosmográficos que, como digo, eran de uso restringido de la realeza en el Reino Nuevo, y él, por su posición, por su cercanía al rey, por su seguramente conocimiento de textos que se emplean en los templos, porque él y muchos miembros de su familia extensa están colocados en templos vinculados a Amón o a los complejos mortuorios de la realeza, pues se lleva estas composiciones, pero la cámara funeraria pues ha sufrido muchas vicisitudes a lo largo de los siglos. Entonces nos encontrábamos con que se produjeron fuegos en un momento indeterminado, que quemaron parte de las paredes, se produjeron robos, seguramente en la década de los 70, ¿no? Por documentación epigráfica de los investigadores suizos que nos precedieron y que cuentan un poco que volvieron una campaña en el 71, y cuando volvieron en el 74 se habían encontrado con que parte de las paredes habían sido dañadas por ladrones. Entonces nosotros nos encontramos los fragmentos en el suelo. Desde el punto de vista epigráfico y de restauración, porque trabajamos muy mano a mano, hemos intentado pues recomponer cómo sería la decoración original, devolviendo esos fragmentos a su sitio. Para eso nos valíamos de fotos antiguas. Teníamos un puzzle, pero teníamos la guía del puzzle, porque en la década de los 60 se hicieron fotos antes de que las paredes presentaran ese deterioro, ¿no? Entonces, una persona que trabaja conmigo en el CSIC, Ana González, primero hizo una reconstrucción digital de cómo serían esas paredes, y luego jugamos con el puzzle in situ, uniendo fragmentos, encontrando más fragmentos que pegaban entre sí, y con ayuda de restauradores, tanto españoles, Ignacio Bermejas, el jefe de restauración, como colegas egipcios, que cada año se incorporan inspectores de restauración distintos. Pues fuimos recomponiendo las paredes, también limpiándolas, haciendo fotografía de infrarrojo. De eso se ocupa Antonio, que creo que le conoces, ¿no? Del C2. Sí, sí, tanto Antonio, gran amigo. Antonio Gómez, sí, Sí. haciendo fotografía de infrarrojo para ir más allá de aquello que puede ver el ojo humano, porque las paredes están ennegrecidas. Y luego, a nivel epigráfico, mi compañero de la Universidad de Laguna, Daniel Méndez, y yo, y también se ha incorporado Ana, lo que intentamos es ver un poco cómo es todo el proceso de decoración. O sea, cómo se empieza desde cero cuando tú tienes una cámara funeraria, y esto con ayuda como es un proyecto interdisciplinar, pues con ayuda de distintas personas que han pasado por allí, restauradores, químicos, para estudiar las cintas, etcétera. Pues vamos recomponiendo cómo se tallan las paredes, cómo se cubren con morteros, cómo se alisan, cómo preparas tú ese espacio epigráfico en blanco, en plan, cómo empiezas a hacer las líneas, en qué orden vas, y luego también cuántas personas intervienen. Entonces, tenemos este protocolo de identificación de manos de escriba que vamos ampliando todas las campañas, ¿no? Porque cada cámara funeraria presenta una serie de características y te ayuda o te obliga a pensar en distintos criterios.
veníamos trabajando en la Cámara Funeraria de Nazmín, que también está muy cerca, y en esa cámara los textos están delimitados por columnas. Los escribas tienen como esa plantilla, ese cuaderno, ¿no? Marcado para hacer los textos. En la cámara funeraria de Useramón nos encontramos con que hay textos en columnas, pero hay textos que van en horizontal, hay textos en columnas que no tienen ese marco. Entonces, ¿qué le pasa a los escribas, ¿no? Cuando no tienes esa guía, si tus columnas se tuercen, si ondulean, cuánto separas los signos entre sí, entre las columnas, ¿no? Son todo criterios que vamos incorporando a esta especie de protocolo de identificación de manos de escriba que está en constante revisión para poder poder plantear la hipótesis de cuántas personas intervinieron. Entonces, una cosa que nos ha llamado la atención es que en Nazmín identificamos 3 manos, una de ellas concluimos que era un aprendiz, lo que decías, ¿no? Nos parece una cosa muy bonita porque al final nos separan 3.500 años de personas que trabajaron en esas tumbas, pero les ves que son muy cercanos, les ves pues que están apurados en las últimas columnas, que tienen sus dudas, que se equivocan, que corrigen, ¿no? Un poco que se encuentran cómo negocias un espacio con un texto que tienes que copiar, que a veces no te cabe y tienes que poner todos los signos comprimidos, ¿no? Es como ver a esas personas muy cerca. Pues si en Nazmín, como digo, identificamos 3 manos, en Useramón pensábamos que eran 8, ahora estamos planteándonos que eran 7 y tenemos que pensar, 7 personas son un montón para un espacio pequeño. Y esto lo ponemos en relación con la mayor posición en la jerarquía socioeconómica del visir, la mayor capacidad de mover recursos y, y nos parece interesante, ¿no? Resaltar, una vez planteamos nuestra hipótesis de cómo o sea, de cuántas manos hay, pues lo que hacemos es mapear esas manos en la superficie y decir, bueno, pues de esta parte de aquí se encargó el escriba al que llamamos A, de esta el B, y entonces vamos viendo un poco cómo eran las prácticas de trabajo, porque nada de esto está puesto por escrito, ¿no? Entonces, pues, ¿quién se ocupa de qué en la decoración? ¿En qué orden se hicieron las cosas? ¿Se hacen en el mismo orden en el que se leen los textos o no? ¿Están los escribas entendiendo un texto que es retrógrado? Retrógrado quiere decir que aunque los signos miren en una dirección, por ejemplo, están mirando a la derecha y lo normal sería leerlo de derecha a izquierda, pero en la orientación retrógrada se leen como desde la parte final hacia adelante, ¿no? Em, Esto a veces les genera confusión a los escribas y saber si se está copiando bien un texto retrógrado o no muchas veces se hace mirando dónde están apelotonados los signos. Si los signos están apelotonados hacia el final de la composición es que se está copiando en orden. Si están apelotonados hacia el principio es que ellos han empezado copiando al revés y cuando han llegado al inicio del texto a lo mejor se han quedado sin espacio y tienen que comprimirlo todo. Entonces no están entendiendo un texto que va en la orientación opuesta a la que ellos copian a diario, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que pretendemos es tener más información sobre estas personas que son los escribas que están detrás, sobre cuál podría ser su grado de conocimiento, lo que llamamos como el expertise, ¿no? En la copia de textos cosmográficos, que sería un grupo muy especializado, ¿no? Porque los escribas en el Antiguo Egipto, al contrario de lo que hacemos nosotros, empiezan con el hierático, aprenden hierático, nosotros empezamos con los jeroglíficos, ellos empiezan con el hierático, y a medida que van avanzando en la carrera de escriba, pues ya pasan a otros sistemas de escritura como jeroglífico cursivo. Entonces, son un sector muy especializado y lo que nosotros buscamos es comprender un poco más sobre cosas que no nos transmiten las fuentes escritas. Por ejemplo, cuál era su educación, cuáles son sus formas de trabajo, ¿no? Cómo se alternan unas manos, qué supondría trabajar en un espacio a 20 metros bajo tierra, qué les pasaría con las tintas, ¿no? Eso, pues cómo corrigen, qué dificultades se encuentran para copiar un texto, porque aunque el resultado la verdad es que es muy bonito, cuando desciendes a los detalles, pues ves, anda, pues aquí se equivocaron, mira, y mira cómo lo corrigieron. Pero no lo hacemos con el ánimo de decir, ¿sabes? Como una profesora ahí de, anda, mira, si se ha equivocado aquí, sino un poco por conocer más
la dinámica que hay detrás de estos textos, porque en realidad detrás de los textos hay procesos tecnológicos, hay una sociedad y hay unos individuos, y queremos ir como descendiendo un poco a todas estas cuestiones. Aunque no les podamos conocer por nombre, pero prácticamente conocemos cuáles son sus hábitos, ¿no?, de trabajo. Yo me estoy imaginando, porque en todos los trabajos, ya sea por envidia o ya sea por hacer una broma, se hacen puñetas entre ellos, ¿no? Yo me imagino que un escriba, te vas a enterar tú de lo que me hiciste ayer, y le hace, yo qué sé, le dibuja donde va un pollo, pues le dibuja una serpiente o algo así, ¿no? Nada de esto habéis encontrado, nada raro, ¿no? Hemos encontrado muchas cosas que están borradas, o sea, todo esto lo anotamos, pues, por ejemplo, utilizamos Photoshop, ponemos distintas capas para ver dónde están los signos borrados, dónde están los signos añadidos, los signos o las figuras, porque Ujú. este tipo de composiciones es una mezcla de texto y iconografía, y además es que la unión es indisoluble. Los textos no se entienden sin la iconografía y Ujú. viceversa, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es que hay como mucho trabajo improvisado, que no está todo atado y bien atado, sino pues que se quedan sin espacio, que tienen que corregir, que tienen que borrar sobre la marcha un poco, y esto es lo divertido, ¿no? Ver cómo solventan sobre la marcha esos pequeños problemas cuando te encuentras una hilera de figuras y de pronto dices, anda, pero si estás aquí como más baja, rompe la composición y te empiezas a fijar, pero si está escrita encima de la leyenda del anterior, ay, pues es que aquí se les olvidó y entonces, ¿cómo rehaces un fallo así, ¿no? De gordo, no te puedes dejar una figura fuera. Pues entonces ves que han borrado la leyenda, que la han puesto a la derecha, que han insertado ahí la figura, que lo han hecho como han podido, a veces solo dibujando el perfil, a veces haciéndola más pequeñita, ¿no? Entonces son como todos estos detalles bueno, es en el error donde descubrimos al ser humano, ¿no? Así. Bueno, solamente, lo tenemos que dejar aquí, solamente me queda felicitaros por este maravilloso proyecto, Arqueología en Comunidad. Es algo fascinante y necesario, eso de crear conciencia en la comunidad que durante años atrás han utilizado estos yacimientos como recursos económicos en algunos casos, ¿no? En el expolio, en la venta, pero estáis creando esa semilla para que el futuro no sea así. De hecho, ya hace años ya que se está controlando bastante, pero aún, por lo que me llega, todavía sigue la cosa de aquella manera. Pero bueno, por lo menos estas nuevas generaciones tendrán esa conciencia de respeto hacia sus antepasados y a todo su patrimonio. Por eso hay que felicitaros por este gran proyecto. Gracias. Pero el tiempo transcurre y se acaban las entrevistas. Así que muchísimas gracias y Gracias a ti. recordad que tenéis la Fábrica de la Ciencia para cualquier cosa, para divulgación, difusión de lo que estáis haciendo, porque para mí es un proyecto maravilloso. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Jorge.